Una sola firma real lo cambió todo. Hace unos momentos, en una reunión a puerta cerrada en el Palacio de Buckingham, el rey Carlos ejecutó una orden tan sísmica que envió ondas de choque a toda la monarquía y mucho más allá. En la intimidad de la tribuna de la reina, rodeado solo por un puñado de miembros de la realeza de confianza, Carlos firmó un decreto que borraba a todos los miembros de la familia de la reina Camila de la línea de sucesión real, sin advertencia, sin discusión, solo un rápido trazo de la pluma que reescribiría el futuro de la familia real. El silencio que siguió no fue solo conmoción, sino incredulidad. Para los presentes, estaba claro que acababa de ocurrir algo monumental, y para los que observaban desde las sombras de los muros del palacio, era el comienzo de un ajuste de cuentas. En aquella fatídica firma estaban presentes la princesa Ana y el príncipe Guillermo, dos figuras cuya lealtad a la corona nunca ha flaqueado. Sus expresiones, pétreas e ilegibles, contrastaban con los murmullos que se arremolinaban a las puertas de la cámara. El ambiente estaba cargado de emoción contenida, pero el mensaje era inequívoco. La corona estaba trazando una línea entre la sangre y el vínculo, y la familia de Camila acababa de ser desterrada del destino real. Momentos después, se vio a la reina Camila salir del palacio visiblemente afligida. Testigos presenciales describieron su rostro pálido, casi fantasmal, mientras era introducida rápidamente en un vehículo que la esperaba. La mujer, que en su día fue coronada junto al rey, parecía ahora destrozada, sorprendida por una decisión que despojaba a sus hijos y nietos de cualquier derecho futuro al trono. En todos sus años al lado de Charles, Camila no había tenido la cortesía de un aviso previo. La decisión era definitiva, ya había sido firmada, sellada y entregada. Dentro del palacio, las consecuencias fueron inmediatas. Varios ayudantes reales, empleados de larga data que habían servido lealmente tanto a Carlos como a Camila, dimitieron abruptamente. Algunos se marcharon en señal de protesta, otros en solidaridad silenciosa con la reina consorte. Lo repentino de la decisión y el secretismo con que se llevó a cabo sacudieron los círculos más íntimos de la monarquía. Para algunos, una traición, para otros, una purga necesaria para preservar la santidad del linaje real. En cuestión de minutos, los medios de comunicación se enteraron. Los titulares resonaron en los medios internacionales. El rey Carlos aparta a la familia de Camila de la sucesión real. Los rumores se dispararon. Fue provocado por un escándalo interno, una crisis inminente o una venganza personal arraigada en el dolor del pasado. El Palacio de Buckingham no emitió ninguna declaración, prefiriendo el silencio a las explicaciones. Pero fuera, las especulaciones se dispararon. Los hijos de Camila llevaban mucho tiempo rondando los espacios reales sin desempeñar papeles formales. Una nación y un mundo miraban atónitos y fascinados. Tras décadas de controversia, escándalo y reconciliación, la monarquía había dado su paso más personal y explosivo. Pero para quienes conocían íntimamente la historia de la corona, la pregunta no era ¿por qué ahora? Eso fue lo que llevó tanto tiempo, porque bajo este impactante decreto se esconde una guerra enterrada, un choque de legado, lealtad y amor que comenzó mucho antes de la firma de hoy. Pero para comprender la furia y el dolor que se esconden tras esta decisión, debemos rebobinar hasta un legado enmarañado que Charles mantuvo oculto durante años. Se suponía que era una historia de amor que desafiaba el escándalo contra el peso de la tradición, la indignación pública y un fantasma que nunca se fue del todo. Charles y Camila estaban uno al lado del otro, una imagen de redención, o eso parecía. Su matrimonio debía cerrar un viejo capítulo, reconstruir una historia real desgarrada por la tragedia. Pero por mucho que intentaran reescribir el pasado, la sombra de la princesa Diana permanecía, y ahora, años después, esa misma sombra ha regresado, no en susurros, sino con toda su fuerza para reclamar lo que una vez le fue negado, la legítima preservación de su linaje. Cuando Carlos se casó con Camilla Parker Bowles en 2005, la reacción fue feroz. El mundo no le había perdonado. No por el asunto, no por el dolor de Diana, y ciertamente no por la forma en que parecía seguir adelante, como si la princesa del pueblo pudiera ser simplemente reemplazada. Camila fue empujada a un papel que había rondado durante mucho tiempo, pero que nunca había tenido realmente, como reina consorte. Llevaba la corona, pero nunca la aceptación total del público. Los murmullos nunca cesaron. Cada aparición era un recordatorio no de su propio mérito, sino de la ausencia de Diana. Aún así, Camila ascendió lenta pero constantemente, ganó influencia, asumió compromisos reales y se convirtió en una figura visible al lado de Carlos. Sin embargo, las paredes del palacio sabían una verdad diferente. En el interior,
Sus hijos, Tom Parker Vías y Laura López, empezaron a aparecer más a menudo, asistiendo a actos, disfrutando de privilegios, integrándose discretamente en el redil real. No estaban en la línea de sucesión, no oficialmente, pero estaban lo bastante cerca como para inquietar a quienes habían jurado lealtad a la antigua línea de sangre de la corona, y ahí es donde empezó a mostrarse la fractura. Había una tensión nunca hablada en voz alta, pero siempre sentida entre los hijos de Camila y el príncipe Guillermo de Carlos, siempre protector del legado de Diana. Observaba con creciente incomodidad cómo se difuminaban las líneas entre el deber y el favoritismo. Harry, en su propia tormenta de rebeldía, se distanció, y Catalina, aguda y consciente, sabía lo que se estaba gestando bajo la superficie. Puede que la familia de Camila fuera bien recibida públicamente, pero detrás de las puertas de palacio estaba claro que nunca fueron realmente aceptados como parte del legado soberano. Lo que la mayoría no vio fue la propia división interna de Carlos. Aunque públicamente defendía a Camila, había signos silenciosos de que algo no estaba del todo bien. Nunca se movió para elevar formalmente a sus hijos, nunca abordó sus roles. Y cuando los últimos deseos de Diana resurgieron, enterrados en una carta que se creía perdida, todo cambió. Las palabras eran inquietantes. Le había pedido a Carlos que, si algo le sucedía, protegiera el lugar de Guillermo y Harry por encima de todo, y aunque habían pasado años, el peso de esas palabras comenzó a doblegar la determinación del rey. Estaba dividido entre el amor y el deber, entre la mujer que eligió y el legado que una vez había destrozado. Camila había permanecido a su lado, soportado el odio, reconstruido su imagen pública, pero la verdad era que Diana aún gobernaba su conciencia. Y cuando esa conciencia se vio obligada a elegir entre preservar la santidad de su linaje u honrar un matrimonio atormentado por el resentimiento público y el conflicto personal, la decisión, aunque tardía, se hizo inevitable. Lo que nadie vio venir fue hasta qué punto la lealtad de Carlos a Diana y a su legado acabaría destruyendo la nueva rama real, que Camila intentó hacer crecer. Laura López y Tom Parker Vías nunca estuvieron oficialmente en la línea de sucesión al trono, pero dentro de los muros del palacio, la realidad era otra. Los hijos de Camila asumían poco a poco funciones que, aunque no estaban constitucionalmente reconocidas, daban la impresión de ser derechos reales. Camila sabía desde hacía tiempo que nunca llevarían coronas ni títulos oficiales. Pero eso no le impidió traspasar los límites de forma sutil, estratégica y siempre a puerta cerrada. Creía que la presencia era poder, y cuanto más al lado de la realeza estuvieran sus hijos, más difícil sería borrarlos de la escena. En los actos privados, Tom y Laura solían tener el tipo de acceso que antes estaba reservado al círculo más íntimo de la realeza. Invitaciones exclusivas, asientos preferentes, interacciones personales con dignatarios extranjeros. No eran gestos accidentales, eran señales deliberadas. Camila quería que sus hijos fueran vistos, aceptados e integrados en el ambiente real, y al principio la familia lo permitió, aunque solo fuera para apaciguar a la reina consorte. Pero lo que comenzó como una inclusión silenciosa se convirtió rápidamente en una incomodidad susurrada. La mera idea de que herederos no consanguíneos no elegidos disfrutaran de privilegios, basados en antiguos derechos de nacimiento, removió algo en lo más profundo de la monarquía. Ya no se trataba solo de la familia, se trataba de sucesión, legado y control. El público también empezó a darse cuenta. Los comentaristas cuestionaron la creciente influencia de Camila, no solo para ella, sino también para sus hijos. Cuando Tom Parker Vías apareció en actos destinados a la realeza, las críticas se convirtieron en indignación. ¿Por qué se sitúa a los hijos de Camila como si hubieran nacido para la corona?, se preguntaban los titulares, y mientras el palacio mantenía la boca cerrada internamente, el malestar iba en aumento. Empezaron a surgir acusaciones de tensiones silenciosas entre Laura López y la princesa Carlota. Los susurros afirmaban que Laura, envalentonada por el creciente poder de su madre, había hecho comentarios que sugerían que el creciente papel de su familia en la monarquía estaba muy atrasado. Un comentario supuestamente escuchado por un asistente real dejó a la princesa Catalina furiosa tras la elegancia y la gracia de la cara pública de Windsor. El resentimiento hervía bajo la superficie. William, ferozmente protector con sus hijos, especialmente con Charlotte, se encontró cuestionando el objetivo final de Camila. Y aún así, Camila siguió adelante, orquestando cuidadosamente su campaña, no a través de declaraciones, sino a través de la óptica, fotografías, tablas de asientos, listas de invitados filtradas. Ella jugó el juego largo, una imagen a la vez. Sus hijos no necesitaban sangre real,
Ella creía que solo necesitaban ser vistos como si la tuvieran. Y por un momento, casi funcionó, casi. Pero Carlos, a pesar de su afecto por Camila, estaba mirando, y algo en él nunca aceptó a sus hijos como parte del tejido real. Permaneció en silencio durante años, prefiriendo la armonía a la confrontación. Sin embargo, en los últimos momentos antes de que se firmara el decreto, quedó claro que había estado llevando la cuenta todo el tiempo, y justo cuando Camila pensaba que estaba cerca de lograr el pleno reconocimiento de su linaje, Charles desenterró algo que echó por tierra sus planes para siempre. Encerrada durante más de 25 años, oculta tras capas de silencio y sellada en un archivo real privado, una carta que durante mucho tiempo se creyó perdida ha reaparecido. Y no es nada menos que una bomba, escrita con la inconfundible letra de Diana. La nota no iba dirigida al público ni a sus hijos, sino al propio Carlos. Fue compuesto durante un momento de claridad privada en el que sus temores por el futuro de la monarquía chocaron con su instinto de proteger a sus hijos. Y ahora, décadas después, esos temores han demostrado ser escalofriantemente acertados. En esa carta, Diana suplica a Carlos que proteja el linaje real de la corrupción y la dilución. No nombra enemigos explícitamente, pero el mensaje es claro. Preveía un futuro en el que el lugar de su hijo en la monarquía podría verse eclipsado, incluso amenazado, por ambiciones ajenas. Esa carta puede ser la verdadera razón de que la familia de Camila haya sido expulsada hoy. El descubrimiento de la carta fue inesperado, casi accidental. Se produjo durante la reorganización rutinaria del archivo personal de la difunta reina Isabel, un esfuerzo dirigido por la princesa Ana y un puñado de ayudantes de confianza. Cuando Ana abrió el delicado sobre, marcado únicamente con las iniciales de Carlos y el sello de Diana, desconocía la tormenta que contenía. Al leer su contenido, Ana se derrumbó. El personal describió cómo se sumió en el silencio durante casi una hora. Lo que estaba escrito en el interior golpeó profundamente, tanto que insistió en que la carta se entregara directamente a Carlos, sin intermediarios. Era demasiado sensible, demasiado condenatoria para arriesgarse a cualquier filtración. Y cuando Carlos finalmente la leyó a solas en sus aposentos privados, algo en él se quebró. Había vivido durante décadas compartimentando el dolor, enterrando la culpa y justificando decisiones difíciles, pero esta carta, el último testimonio emocional de Diana, rompió ese escudo. En sus palabras, ella le había advertido que no dejara que los sentimientos anularan su deber. Temía que una futura pareja intentara algún día remodelar la monarquía para su propio linaje. Y lo más revelador de todo es que Diana había mencionado a Carlota mucho antes de que naciera la joven princesa, diciendo que en caso de que Guillermo tuviera una hija, su lugar debía ser protegido por encima de todo. La llamó la futura Diana y dijo que cualquier hijo suyo llevaría más que sangre real, llevaría el corazón del pueblo. No era solo la súplica de una madre. Era una orden, una profecía inquietante que exigía su cumplimiento. Para Charles, despertó recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo, la mujer que traicionó, los hijos que hirió, el legado que juró proteger. La voz de Diana preservada en tinta y dolor ahora resonaba más fuerte que cualquier voz dentro del palacio. Lo que siguió no fue una reacción, fue un ajuste de cuentas. Carlos no anunció su decisión de apartar a la familia de Camila de la sucesión, simplemente actuó en silencio con absoluta determinación. La carta le había dado lo que años de política palaciega nunca pudieron. Claridad. Y detrás de esa claridad había dolor. Una culpa que nunca había sanado, ahora afilada en propósito. El decreto real no nació de la rivalidad o la ira. Nació de la necesidad desesperada de escribir un error de décadas, de poner por fin el linaje de Diana por encima de todo, como ella le había suplicado una vez. Pero eliminar a la familia de Camila no era solo por Diana, se trataba de proteger a alguien más, alguien que Carlos temía que sería borrado si no actuaba. Mientras Camila trabajaba entre bastidores para asegurar un legado a sus hijos, otra fuerza se alzaba en silencio, con gracia y sin cálculos, la princesa Carlota. Ella no pidió la atención ni buscó las comparaciones, pero el público se las dio de todos modos. En el momento en que Charlotte empezó a aparecer en actos reales, algo inquebrantable se agitó en el corazón de la gente. Vieron algo más que una niña, vieron a Diana, los mismos ojos, la misma gracia serena, la misma sensación de fuerza tranquila envuelta en inocencia, y para el rey Carlos, se hizo imposible de ignorar. A medida que los medios y los observadores reales se enamoraban de la joven princesa, surgía una nueva verdad. Charlotte no era solo parte de la familia real, ella era su futuro centro emocional. Y a los ojos de Camila, eso la convertía en una amenaza.
Dentro del palacio, la presencia de Carlota empezó a cambiar el ambiente. Cada vez que caminaba junto a Guillermo y Catalina, la adoración del público aumentaba. Las imágenes inundaron periódicos y líneas de tiempo, y pronto, los titulares no solo celebraban su encanto, la llamaban la nueva Diana. Para Camila, que había pasado años abriéndose camino hacia la aceptación pública, las implicaciones fueron brutales. Nunca había sido capaz de ganarse a la gente como Diana, y ahora sus propios nietos estaban siendo eclipsados por una niña de la mitad de su edad que llevaba el legado de una mujer a la que nunca podría reemplazar. Charles entró en aquella habitación sabiendo que la decisión que estaba a punto de tomar dividiría lealtades, provocaría indignación y posiblemente le costaría su matrimonio, pero también restablecería el orden, porque en ese momento, no se trataba de ser un marido, se trataba de ser rey, protector del linaje, guardián del legado de Diana, padre y abuelo de los verdaderos herederos de la corona. Así que Carlos echó mano de la pluma, no con ira, sino con todo el peso del deber real presionándole. La decisión que tomó a continuación, reescribió la historia. El documento era corto, pero su impacto sísmico. Después de días de deliberación y años de lucha interna, el rey Carlos dio el paso final. De un plumazo, firmó un decreto privado que alteraría para siempre el curso de la historia real. En un tono a la vez clínico y frío, el decreto afirmaba lo que la monarquía nunca se había atrevido a decir en voz alta. Que los descendientes de la reina Camila, los no nacidos de sangre real, iban a ser oficialmente apartados de todos los privilegios ceremoniales, de representación y de sucesión ligados a la corona. No llevarían ningún título, no recibirían ningún honor, no tendrían ningún rango en el orden de precedencia y, lo más devastador de todo, no tendrían ningún lugar futuro en el linaje de la monarquía británica. Las palabras eran pocas, pero absolutas. Carlos había elaborado el decreto en total secreto, contando únicamente con dos de sus aliados de mayor confianza. La princesa Ana y el príncipe Guillermo. Incluso su secretario privado fue traído solo momentos antes de que el documento fuera entregado para su firma. El riesgo de filtraciones prematuras era demasiado alto. Y Charles sabía lo que pasaría si Camila se enteraba antes de que se secara la tinta. Eligió el silencio no como una traición, sino como un escudo, porque en el fondo sabía que Camila habría intentado detenerlo. Y peor aún, podría haberlo logrado. En el momento en que se firmó el decreto, el protocolo real se resquebrajó. El palacio, normalmente una máquina de orden pulido, se tambaleó bajo el peso de la incredulidad. Las ayudas jadearon. A un miembro del personal se le cayó una bandeja, otro lloró. No eran simples espectadores, eran personas que habían atendido a la familia de Camila durante años. El peso de lo que acababa de ocurrir recorrió los pasillos como un maremoto. Los susurros se convirtieron en pánico. Se hicieron llamadas. Y antes de que alguien pudiera contener las consecuencias, Camila ya estaba en camino al palacio convocada, pero no informada. Llegó unos minutos tarde, sus tacones golpearon los pasillos de mármol con urgencia, pero la decisión ya estaba tomada. Llegó a la sala solo para encontrar el decreto sellado, archivado y entregado. Su rostro, antes sereno y regio, se contorsionó por la devastación. Un video de vigilancia que nunca se pretendió hacer público y para el que ningún medio de comunicación podía prepararse. Camila, reina consorte del Reino Unido, se desplomó en el pasillo fuera de la Cámara Real, no por una herida, sino por traición. Su cuerpo cedió antes de que su orgullo pudiera detenerlo. Carlos permaneció inmóvil en el interior, no la siguió, no habló. Simplemente se volvió hacia Ana. Le entregó el decreto finalizado y le susurró dos palabras que significaban el fin de todo lo que habían tolerado durante demasiado tiempo. Ya está hecho. La decisión no se tomó con prisas, ni con malicia. Fue, en la mente de Carlos, el acto de protección más doloroso que jamás había llevado a cabo por la corona, por sus hijos y por la memoria de la mujer cuya presencia aún rondaba el trono. Pero lo que Carlos no esperaba era la venganza de Camila, despojada de todo lo que había construido. Camila no iba a caer en silencio. La mujer que había resistido décadas de odio público, titulares escandalosos y gélidos pasillos de palacio no se había abierto camino hasta el trono solo para ser desechada sin luchar. En las horas siguientes al decreto, su silencio fue ensordecedor, pero no se rindió. Entre bastidores, la furia de Camila estalló en algo que nadie esperaba. Y no del tipo que se puede esconder bajo las alfombras reales. Esto fue personal, calculado y explosivo. Pidió una audiencia a solas con Carlos, y cuando se la concedieron, lo que ocurrió tras esas puertas cerradas destrozó lo que quedaba de su relación. Nunca fuiste leal, le espetó.
Según fuentes familiarizadas con el enfrentamiento, la acusación no tenía que ver con el amor. Se trataba del legado, de la confianza, de todo lo que ella creía que habían luchado por reconstruir juntos. Le acusó de traición, no solo a ella, sino al futuro que había imaginado para sus hijos. A sus ojos, Carlos no había protegido la monarquía, la había convertido en un arma, y ahora, a raíz de ese único decreto, estaba dispuesta a hacer lo impensable. Amenazó con hacerlo público. Camila, otrora cuidadosa, otrora cauta, jugaba ahora su última carta. Insinuó secretos enterrados en lo profundo de los archivos reales, secretos que, si salieran a la luz, podrían desentrañar la imagen cuidadosamente gestionada de Carlos. Correspondencia antigua, comunicaciones ocultas, momentos de décadas pasadas que habían sido silenciosamente enterrados en favor de la reconciliación. Hizo saber que si su familia iba a ser borrada, entonces la corona de nadie se asentaría limpiamente sobre su cabeza. La monarquía había ocultado muchas verdades. Ella, ahora sin nada que perder, estaba dispuesta a hacerlas públicas, y entonces llegó la filtración. En 48 horas, periodistas de varios medios europeos empezaron a informar sobre supuestos intercambios privados entre Camila y contactos de alto rango de medios extranjeros. Aunque no se publicó ninguna entrevista formal, los rumores de conversaciones sobre las incoherencias y la doble vida de Carlos se extendieron como la pólvora. La familia real se movilizó. Se convocó una reunión de emergencia en Clarence House. Se bloquearon los teléfonos. Se activaron los equipos jurídicos. Nadie sabía cuánto había revelado Camila ni cuánto más estaba dispuesta a revelar a sus hijos. Ella envió un único mensaje críptico: no nos borrarán. No era tanto una declaración como una misión. Camila ya no era solo la reina consorte. Se había convertido en la arquitecta de una nueva rebelión, alimentada por el dolor de la exclusión y la rabia de la traición. En su mente, esto no era solo venganza, era justicia, y estaba dispuesta a derribar la casa de Windsor para reclamar lo que le habían quitado. Detrás de las puertas del palacio, una tormenta se estaba gestando, una que ni siquiera Carlos, en todos sus años de preparación, podría contener por completo. El control de daños ya no era una estrategia, era una carrera contrarreloj. La familia real, fracturada y expuesta, se preparaba para unas consecuencias que podrían fracturar la propia corona, y mientras el público se despierta con los titulares de la traición real, una pregunta flota en el aire: con la familia de Camila borrada del futuro de la corona, comienza una nueva era. Uno envuelto en la incertidumbre, atormentado por el coste de la supervivencia. La monarquía se encuentra de nuevo en una encrucijada. Puede que el decreto de Carlos haya reafirmado la pureza de la línea de sangre, pero también ha abierto heridas que puede que nunca cicatricen del todo. Mientras el polvo empieza a asentarse, Guillermo y Catalina han entrado silenciosamente en el vacío. Sin la presencia de Camila enturbiando las aguas, la atención se ha desplazado por completo a la siguiente generación, una anclada no en la controversia, sino en el legado. Juntos han empezado a cambiar el tono de la monarquía, dando prioridad a la transparencia, la compasión y el simbolismo por encima de la tradición. Pero incluso mientras su estrella se eleva, no puede ignorarse el peso de lo que ha costado llegar hasta aquí. La reacción pública se ha dividido. Para algunos, las acciones de Carlos fueron vistas como una purga necesaria, un valiente retorno al linaje, al deber y a la visión original de Diana. Para otros, la medida fue cruel, vengativa y peligrosamente autocrática. La simpatía por los hijos de Camila, ahora despojados de su posición, ha crecido entre ciertos círculos. La nación está dividida, no entre monárquicos y republicanos, sino entre los leales a la herencia y los leales a la humanidad. Sin embargo, la única figura que permanece curiosamente intacta ante las críticas es la princesa Carlota. Su presencia, su gracia y el hilo emocional que la une a Diana la han convertido en intocable para la opinión pública. Se ha convertido en algo más que una niña de la realeza. Ella es el corazón simbólico del renacimiento de la monarquía. Camila, mientras tanto, ha desaparecido de la vista. Ni apariciones, ni declaraciones. Su silencio no es una debilidad, es una estrategia. Se habla de un exilio autoimpuesto, un retiro destinado a proteger lo que queda de su influencia, pero los rumores persisten. Al parecer, sus hijos están estudiando opciones legales, consultando discretamente con asesores sobre la legalidad de su retirada de los privilegios reales. Si los tribunales se involucran, las consecuencias podrían reabrir todas las heridas que esta decisión intentó cerrar. Y luego está Carlos, el rey, que tomó la decisión impensable. No se ha pronunciado públicamente sobre el decreto,
no lo hará. Pero los más cercanos a él han visto el peaje. En privado, su silencio lleva el peso del sacrificio. Hizo lo que creía correcto, pero al hacerlo, puede haber perdido a la única persona que estuvo a su lado cuando el mundo le dio la espalda. La monarquía ha sobrevivido a guerras, divorcios y escándalos, pero esta decisión puede ser la más personal y la más peligrosa.